En este video exploramos la fascinante capacidad del cerebro humano para adaptarse, aprender y recuperarse a través de la plasticidad cerebral. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizar y adaptar sus conexiones neuronales en respuesta a cambios, experiencias y aprendizajes. Gracias a esta capacidad, el cerebro no es una estructura rígida, por el contrario, es dinámico y se ajusta a nuevas circunstancias y desafíos a lo largo de la vida. Este proceso se refiere a cómo el cerebro modifica sus conexiones neuronales para crear redes nuevas o fortalecer las ya existentes, haciendo posible el aprendizaje, la adaptación y la recuperación tras una lesión. La neuroplasticidad se manifiesta de diferentes maneras, según las necesidades y el contexto en el que se produzca el cambio. Los dos tipos principales de plasticidad cerebral son la plasticidad sináptica y la plasticidad estructural. La plasticidad sináptica involucra cambios en la fuerza de las conexiones entre neuronas, o sinapsis. Mediante la potenciación a largo plazo, LTP, y la depresión a largo plazo, LTD, el cerebro refuerza o debilita ciertas sinapsis para mejorar la eficiencia en el procesamiento de información. Por ejemplo, al practicar matemáticas, las sinapsis de las neuronas involucradas en el razonamiento numérico se fortalecen, lo que hace que resolver problemas similares sea más fácil y automático con el tiempo. La plasticidad estructural se refiere a cambios físicos en el cerebro, como el crecimiento de dendritas y axones. Este tipo de plasticidad es más común en la niñez, aunque también ocurre en la adultez y es esencial en la recuperación de lesiones. La plasticidad estructural es como la construcción de caminos en una ciudad. Al fortalecer ciertas vías de comunicación entre neuronas, se facilita el tránsito de información y se mejora el rendimiento en tareas específicas. El grado de plasticidad cerebral varía con la edad. Aunque es mayor durante la infancia, el cerebro adulto también tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, aunque de manera menos pronunciada. Durante los primeros años de vida, el cerebro es extremadamente plástico, permitiendo una rápida adaptación y aprendizaje. La adquisición del lenguaje y habilidades motoras muestra esta capacidad al máximo. Por ejemplo, un niño que empieza a caminar desarrolla conexiones neuronales especializadas en la coordinación de sus movimientos, lo que facilita la adquisición de esta habilidad. Aunque la plasticidad disminuye en la adultez, sigue siendo posible aprender y adaptarse. Nuevas experiencias y aprendizajes, como tocar un instrumento o aprender a bailar, promueven la neuroplasticidad y fortalecen el cerebro. Con el envejecimiento, la neuroplasticidad es más limitada, pero el cerebro conserva cierta capacidad de reorganización. Actividades cognitivamente estimulantes y físicas pueden ayudar a preservar la plasticidad. La neuroplasticidad es fundamental para el aprendizaje. Cada vez que adquirimos una habilidad o conocimiento nuevo, el cerebro establece y refuerza nuevas conexiones neuronales, permitiéndonos mejorar en la tarea o recordar información. Por ejemplo, al aprender a manejar un vehículo, el cerebro desarrolla y refuerza circuitos neuronales que integran coordinación, memoria espacial y reflejos. Con la práctica, esta habilidad se vuelve automática. La plasticidad en el aprendizaje es como un sendero en un bosque. Cuanto más transitas ese camino, más claro se vuelve, permitiendo recorrerlo con mayor facilidad. La repetición y la práctica ayudan a consolidar lo aprendido, ya que el cerebro fortalece las conexiones sinápticas, facilitando el recuerdo de la información. La neuroplasticidad es clave en la rehabilitación después de lesiones cerebrales, como un accidente cerebrovascular o un traumatismo. Tras una lesión, el cerebro puede adaptarse para que otras áreas asuman funciones de las zonas afectadas. Este proceso permite la recuperación parcial o total de ciertas capacidades. Por ejemplo, en personas que han sufrido un derrame cerebral y perdido el uso de una mano, la rehabilitación y la práctica pueden activar áreas del cerebro que compensen esta función, ayudándoles a recuperar movimiento. Edad, tipo de lesión y la participación en programas de rehabilitación afectan la recuperación. La motivación y la constancia en el proceso también son fundamentales. La neuroplasticidad subyace en la creación y modificación de hábitos. Al realizar una actividad repetidamente, el cerebro fortalece las conexiones neuronales relacionadas, convirtiendo el comportamiento en un hábito automático. La repetición de una acción, como levantarse a la misma hora o cepillarse los dientes, crea una red neuronal robusta, lo que facilita que la acción se realice sin pensar en ella. La formación de hábitos es como trazar una autopista en el cerebro. Con el uso repetido, el camino se vuelve más claro y fácil de recorrer, permitiendo que el hábito se mantenga. La plasticidad cerebral también facilita el cambio de hábitos. Al reemplazar una conducta por otra y repetirla, se debilitan las conexiones del hábito original, y el cerebro fortalece el nuevo comportamiento. El entorno y las experiencias juegan un papel fundamental en la plasticidad cerebral.
Los estímulos externos activan conexiones neuronales, promoviendo la reorganización y el fortalecimiento de redes. Un entorno rico en estímulos, con acceso a juegos, interacción social y experiencias variadas, fomenta la neuroplasticidad, aumentando el número de sinapsis y mejorando la función cognitiva. Por ejemplo, los niños que crecen en entornos donde pueden explorar, aprender y socializar suelen desarrollar habilidades cognitivas más robustas y adaptables. El estrés crónico puede disminuir la plasticidad al liberar hormonas que afectan las neuronas, impidiendo la formación de nuevas conexiones. Un entorno seguro y de apoyo promueve la neuroplasticidad y el aprendizaje. La neuroplasticidad puede mantenerse y potenciarse a través de hábitos que estimulen el cerebro. Las actividades que desafían y activan las redes neuronales ayudan a mantener la plasticidad. La actividad física mejora el flujo sanguíneo y promueve la producción de factores de crecimiento, favoreciendo la neuroplasticidad. Adquirir nuevas habilidades o aprender sobre temas variados estimula el cerebro y fortalece las conexiones neuronales. Por ejemplo, al aprender a bailar, una persona involucra el cerebro en coordinación y memoria, promoviendo la neuroplasticidad. Actividades como pintar, escribir o tocar música implican diversas áreas del cerebro y refuerzan las conexiones, manteniendo la mente ágil. Actividades como crucigramas o juegos de estrategia estimulan la neuroplasticidad y son herramientas útiles para mantener el cerebro en forma. La plasticidad cerebral es una característica fundamental del cerebro humano, permitiendo que se adapte, aprenda y se recupere a lo largo de la vida. Fomentar la neuroplasticidad es clave para mantener nuestras habilidades cognitivas y mejorar la calidad de vida, tanto en la juventud como en la vejez. ¿Conocías el concepto de neuroplasticidad? ¿Qué estrategias usas para mantener tu mente activa? Déjanos tus comentarios abajo. Suscríbete gratis al canal para más contenido fascinante sobre ciencia, neurociencia y bienestar. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.